Segunda causa de la tabla Crimen Reforma, rol corte 656-2023, corresponde a un recurso de nulidad penal. La causa es contra Mario Arnaldo Arnés Contreras. Se le conceden a los intervinientes 8 minutos para su primera intervención y 3 minutos si es que desean replicar posteriormente. Tiene la palabra por el recurso de nulidad por la defensa doña Georgette Mora. Muchísimas gracias, su señoría ilustrísima, con su venia paso a exponer los alegatos por el recurso de nulidad deducido en estos autos. En ese sentido, su señoría, como se manifiesta en el cuerpo del recurso, se interpone la causal de nulidad contemplada en la letra E del artículo 374 del Código Procesal Penal, ello atendido a que la sentencia infringe lo contemplado por el artículo 300, la obligación que contiene en relación al artículo 342 del Código Procesal Penal y relacionado a su vez con el artículo 297 del mismo cuerpo legal. Señalar, su señoría, que en la sentencia impugnada en el considerando 22º, el tribunal da por acreditado el homicidio y la participación de mi representado por la abundante prueba de cargo que se consigna en la sentencia. Pero lo que reclama esta litigante es que respecto del porte de arma, este delito se imputa a mi representado por la declaración de un testigo que participó en los hechos, que es don Herman Muñoz. Solo por ello, y este testigo ni siquiera le puso en juicio, es decir, en el juicio, un testigo de oídas, ¿cierto?, declaró lo que supuestamente había señalado don Herman Muñoz, que es la supuesta víctima del delito de lesiones graves. Señalar también, su señoría, que en el recurso se hace mención a una sentencia de la excelentísima Corte Suprema, la cual fue dictada en abril del año 2013, la causa rol 12.533 del año 2011, en donde se señala que si bien es cierto, la sana crítica es libre para apreciar la prueba en su eficacia, la legitimidad de esa apreciación dependerá de que su juicio sea razonable. Ahora bien, bajo ningún respecto se puede considerar la autoría directa que se le imputa a mi representado, ya que carece esta del debido sustento probatorio que lo respalde, ya que se valoró de manera positiva, prueba que no debió ser ponderada. Y en ese sentido, su señoría, puedo señalar que en el juicio declararon tres testigos protegidos, más los funcionarios policiales, quienes puedo señalar que revisada la sentencia, que es bastante extensa, su señoría, estamos hablando de 120 páginas, pero una vez revisada, se puede señalar que el testigo reservado número 1 indicó que había visto dos personas discutiendo, que escuchó alrededor de 4 disparos, no vio quién disparó, y habló de un atropello de la víctima de homicidio, la cual fue atropellada contra una red. El testigo protegido número 2 señaló que no vio, que solo escuchó, declaró que solo podría reconocer la voz de las personas que escuchó, pero no reconoció por la voz en el juicio, por lo menos no se hizo ese ejercicio, y señala que ve subir a la camioneta, en donde supuestamente iba mi representado, dice que vio subir solo a 2 personas, lo cual coincide con el testigo número 1 en que vieron y supuestamente dos personas que subieron a esa camioneta. Después, el testigo, que es un funcionario de PDI, el señor Gonzalo Escobar, señala y reconociendo una fotografía que estaba integrada en el set número 10, la fotografía número 20, señala un movimiento de pantalla, señala que había sangre en un palo que supuestamente era la culata de una escopeta con la que supuestamente fue golpeado don Herman Muñoz, pero en ninguna parte logra posicionar, de acuerdo a lo que él percibió, a mi representado en cuanto a su participación en las lesiones que se le ocasionaron a la víctima de homicidio.
En cuanto a la valoración de la prueba, su señoría, se logró determinar, el tribunal estimó que se daba por probado el homicidio, basado en la declaración de estos tres testigos protegidos, el testigo número 1, el testigo número 2 y el testigo número 4. Pero ninguno señaló haber visto a mi representado atacar a la víctima. Ninguno tuvo conteste en señalar que mi representado subió a la camioneta. Las huellas biológicas, su señoría, que fueron debidamente periciadas, no logran posicionar en la camioneta a mi representado. Tampoco existen pruebas concretas que logren posicionar a mi representado. Lo único que se logró establecer es que él estaba posicionado en la casa número 8 del pasaje 8 de Villa Esperanza de la ciudad de Copiapó. Pero de ahí a que él haya sido posicionado en el lugar del atropello de la víctima y en el lugar donde fue encontrado el cadáver, no es efectivo, su señoría, no se logró comprobar en juicio aquella cuestión. Señalar también de que declaró en autos el señor Aníbal Imbachi Pipicano. Él vive en el lugar inmediatamente cercano al lugar donde fue encontrado el cadáver, y él señaló que esa noche se mantuvo en vela y que él sintió y vio 3 vehículos durante la noche que llegaron a ese lugar Eriazo donde se encontró el cadáver. Primero señala que vio una camioneta Nissan Terrano de color rojo o vino tinto. Esto lo vio alrededor de las 2 a 3 de la mañana. Posteriormente, como 20 minutos más tarde, señala él en su declaración que él vio un Jeep o camioneta color plateado. Y después, posteriormente, señala que vio un Jeep de color blanco. Pero lo que llama la atención es que en el primer vehículo que vio, que fue la camioneta Nissan Terrano color rojo o vino tinto, dice que él sintió un fuerte estruendo, que un objeto contundente cayó. Es lógico pensar, su señoría ilustrísima, que puede haber sido la lavadora que se encontró encima del cadáver de la víctima. Podría ser, no lo sabemos. Señalar también que el testigo 1 señaló que los hechos, y ella venía llegando de una fiesta alrededor de la 1 o 2 de la mañana, señala que los hechos que ella relató en el juicio ocurrieron alrededor de las 4:30 de la madrugada. Respecto del testigo número 2, su señoría, él efectivamente logra posicionar a mi representado don Mario Contreras en la casa 8 del pasaje 8 de Villa Esperanza de Copiapó, pero no lo vio hacer nada. Es decir, su señoría, mi representado ha sido condenado por el delito de homicidio, por el delito de porte de arma y por el delito de lesiones graves, ¿cierto? Conforme a la declaración de testigos que solo lo logran ubicar en la casa 8, pasaje 8 de Villa Esperanza en la ciudad de Copiapó, pero ninguno lo vio agredir a la víctima. Además, su señoría señalar de que hay otras personas que fueron imputadas en esta causa, las cuales fueron ya condenadas, se están cumpliendo condena, y el autor del homicidio, que reconoció haber sido el autor del homicidio y que los mismos testigos señalan que fue quien estaba agresivo esa noche y que efectivamente lo vieron atacando a la víctima, es don Claudio. Es el imputado de nombre Claudio. Entonces, su señoría ilustrísima, acá no se entiende cómo el tribunal pudo establecer o llegar a la conclusión, más allá de toda duda razonable, de que efectivamente mi representado fue quien ocasionó las lesiones que le provocaron la muerte a la víctima. Tampoco, señorías ilustrísimas, se pudo establecer que mi representado hubiese estado portando armas. Los testigos señalaron que habían oído disparos, pero la hermana de la víctima señaló de que su hermano fallecido, junto con otras 3 personas, las cuales tenían antecedentes penales, habían concurrido al domicilio ubicado en casa 8, pasaje 8 de Villa Esperanza, a hacer una quitada de drogas. Es decir, estas personas portaban armas. Por lo tanto, acá no se ha logrado establecer que mi representado efectivamente portaba armas. Él no fue sorprendido portando ningún arma. Él fue detenido en la casa 8, pasaje 8 de Villa Esperanza de Copiapó.
tanto, su señoría ilustrísima, esta parte viene en solicitar que se acoja este recurso de nulidad y se declare, ¿cierto? Se ordene que se invalida el juicio y la sentencia y se ordene que un tribunal no inhabilitado pueda realizar un nuevo juicio oral. Muchísimas gracias. Bien, tiene la palabra entonces el representante del Ministerio Público, don Juan Fernández. Pero Suprema Corte, bueno, lo primero, señalar que se me excuse por el ruido ambiente, pero acá afuera, frente a la Fiscalía, hay una manifestación, entonces, para que se tenga presente ese hecho, ¿ah? Vamos a intentar alegar en este contexto, ¿ah? Pero eh, vamos a intentar. A ver, lo primero que debo señalar es que en este recurso de nulidad, la causal que se está invocando es infracción a las reglas de la zona crítica, en particular lo que dice el recurso, una infracción al principio de la razón suficiente, por cuanto se habría condenado, eh, transgrediendo ese principio de la lógica. El problema es que cuando uno lee el recurso, ese eslogan queda descontextualizado del relato que se plantea en el recurso. O sea, oiga, sabe que aquí hay una infracción al principio de la razón suficiente, pero después no hay ningún argumento, ningún elemento como para poder dotar de contenido a esa causal. Y eso se refleja en el alegato que acabamos de escuchar, donde básicamente lo que hace la defensa es referirse a los hechos, pero no a una cuestión jurídica, que es propiamente la causal que se está invocando. Con todo, con todo. Aquí el recurso plantea dos cosas. Dice, mire, primero se condena a mi representado, al imputado señor Mario Ernest, sin tener prueba directa o indirecta de que participó en el homicidio. Y segundo, lo que también dice el recurso es que se habría aplicado mal una circunstancia agravante. No se hace referencia a eso en el alegato, pero se dice en el recurso. Es importante que esta Suprema Corte tenga una breve referencia de el caso del que estamos hablando. Dos líneas. Acá, ¿qué es lo que pasó? Que la víctima fue, efectivamente había una pelea entre dos bandas, y la víctima queda sola, porque los demás salen corriendo, queda sola la víctima y entre cuatro imputados lo agreden con golpes de pies, puños, elementos contundentes, lo salen persiguiendo en un vehículo, queda posicionado frente a una reja, lo atropellan, lo invista el vehículo a esa reja, cae al suelo, lo toman, lo echan arriba de la camioneta y van a un sitio de Riazo, donde lo siguen golpeando, le disparan con estas escopetas que tenían perdigones, luego que ya estaba moribundo, lo tapan con ramas, con una lavadora encima, que tenía elementos contundentes, y en definitiva lo que hizo el servicio médico legal es que producto de todos estos golpes se le provocó un traumatismo encefalocraniano y lo dejaron morir. Ese es el hecho. Bueno, y en este hecho participan varios imputados, entre ellos el señor Arnés. ¿Y qué es lo que dice el tribunal? Dice, en términos muy resumiendo, dice, mire, ¿sabe qué? Aquí los testigos protegidos, reservados, y protegidos número 1, 2, 3 y 4 incluso, sitúan al imputado en el sitio de suceso, lo sitúan porque los testigos ven cuando se baja de la camioneta, ven cuando le pega a la víctima, ven cuando lo suben a la camioneta, y en toda esta dinámica estaba el imputado. Y estos elementos, el tribunal hace referencia, después siguieron golpeando a la víctima, ¿ah? hasta darle muerte, participando, por cierto, el imputado. En todos estos elementos se hace referencia, particularmente a la página 63 y siguiente, ¿ah? para que lo pueda designar la próxima corte. De modo tal que no nos parece correcto lo que señala la defensa de que ningún testigo habría visto al imputado. Todos lo vieron. Y de hecho lo reconocen en juicio. Hay un testigo que es el número 4 de reservado que lo reconoce en juicio. El testigo presencial. ¿Ah? De modo tal que el tribunal, al hacer referencia a toda esta prueba, no es que no hayan razones suficientes, al contrario, hay razones más que suficientes para poder imputar responsabilidad
en esta coautoría, porque entre todos, y esto lo explica muy bien el médico legista, entre todos dan muerte a la víctima. Y respecto a las circunstancias agravantes de responsabilidad penal, lo que hizo el recurso es que, bueno, aquí habría un omnis in idem, porque se habría invocado esta circunstancia agravantes de la sentencia en circunstancias que además se habría condenado por porte ilegal de armas. Pero, ojo, que hay una distinción. Primero, en una cuestión de derecho, causal que no ha sido detenida, ¿cierto? Formalmente también esa obligación debe quedar fuera por ese solo motivo. Pero, yendo un poquito más allá, cuando uno lee la página 86, que se refiere a esta circunstancia agravante, se hace hincapié en el mayor disvalor de conducta que se revela a través de la participación de 4 sujetos distintos en contra de una sola víctima. No se hace recaer en el porte de armas, sino que en la cantidad de los sujetos. Entonces, el contenido fáctico de la circunstancia agravante que fue invocada y que fue reconocida es distinto a lo que está planteando la defensa. ¿Ah? Pero si aún así uno quedara con dudas, bueno, la pena final del delito de presión mayor de cualquier presión mayor en su grado medio. ¿Ah? Entonces, conforme al artículo 67, no concurriendo atenuante y agravante, aquí concurre un agravante, pero no concurriendo, el tribunal puede recorrerla en toda su extensión. Toda la extensión. Entonces, tampoco habría, eventualmente, tampoco habría mayor perjuicio, porque el tribunal siempre pudo haber recorrido toda la extensión del grado de la pena. Sobre todo si consideramos la mayor extensión del mal causado, que aquí el hecho fue realmente espantoso. Por estas consideraciones es que estimamos que el recurso de nulidad debe ser rechazado, no se configuran las causas que han sido la causa que ha sido invocada, y por consiguiente mismo debe ser rechazado en todas sus partes. Esa es nuestra alegación, nuestra Suprema Corte. Bien, se le concede entonces la palabra a la postulante doña Victoria Romero, quien representa al CABI. Puede alegar. Ya, con la venia de su señoría ilustrísima, comparece Victoria Romero Juica en mi calidad de postulante del Centro de Atención Integral de Delitos del Centro de Atención Integral a Víctimas de Delitos Violentos, en representación de la parte querellante, don Miguel Ángel Vera Cano. Ya, vengo a confirmar la sentencia condenatoria dictada con fecha 7 de noviembre del año 2023, dictada por el Tribunal Oral, que procesó y condenó al acusado Mario Arnés Contreras como autor de los delitos de homicidio simple, porte de arma de fuego y lesiones menos graves. El recurso interpuesto por la defensa se interpuso por el artículo 374, letra E del Código Procesal Penal. En este caso, la defensa señala que la sentencia incurre en una falta de fundamentación de la condena de su representado, al valorar la prueba de cargo sin apego a los estándares probatorios que señala el artículo 297 del Código Procesal Penal. Argumentando que existe una falta de fundamentación de la sentencia y porque la calificación jurídica y participación de su representado carece de sustento probatorio en la sentencia. Voy a ir en orden según lo que señala el recurso de nulidad interpuesto por la defensa en relación al delito de homicidio. En el fallo recurrido se puede observar que el Tribunal Oral se hace cargo totalmente de toda la prueba presentada por el Ministerio Público, incluso aquella que se ha desestimado, desde el considerando noveno, décimo y undécimo. Se da cuenta de toda la prueba en el juicio. En el considerando duodécimo, su señoría se hace cargo de la fundamentación del hecho punible que se da por acreditado. En el considerando 13º, la calificación jurídica. En el considerando 14º, desarrolla detalladamente los elementos del tipo del homicidio, hace un análisis y una valoración de la prueba en detalle, su señoría. En el 15º está la participación del delito de homicidio y también se hace cargo del delito de porte de arma de fuego, del tipo de la participación, la valoración a la prueba. En el 18º y el 19º habla de la calificación jurídica, de las lesiones menos graves y los hechos que lo acreditan y su participación.
todo lo anterior, su señoría, de una manera detallada, refiriéndose a cada uno de los medios de prueba y la fundamentación para arribar a la convicción de condena, ¿ya? En el considerando 20º se hace cargo de la prueba desestimada, y en el considerando 22º es donde se puede advertir que la alegación que está haciendo hoy la defensa es la misma que hizo ante el tribunal oral, y que el tribunal oral señaló que la defensa confunde el plano de los hechos acreditados en la sentencia. Su señoría, pido permiso para leer una parte de la sentencia. En el considerando 22º número 5, en una parte señala que en cuanto a que la cacha de la culata no existe sangre del occiso Viera Cano, sino que de otra víctima de lesiones de apellido Muñoz, que en concepto de la defensa no podría atribuírsele participación culpable a su cliente, porque además el perito legista señala que el atropello no fue relevante. Al respecto, el tribunal ha de señalar que la defensa está confundiendo los planos de los hechos acreditados en esta sentencia. Asimismo, en primer lugar, la víctima efectivamente fallece por un traumatismo cráneoencefálico producto de las diversas lesiones que se han descrito en la sentencia. Por lo tanto, el hecho de que no exista sangre de la víctima Paulo Viera en el arma convencional en ningún caso implica deslindar la responsabilidad del acusado Arnés en el delito de homicidio, dado que, su señoría, la sangre que fue encontrada en la culata del arma es de otra víctima, de Hernán Muñoz, que es la víctima del delito de lesiones menos graves, que este hecho fue anterior, el mismo día, pero anterior al homicidio de Viera Cano, ¿ya? Entonces, la defensa está confundiendo claramente los dos hechos punibles, ¿ya? Por tanto, en el juicio resulta acreditado que el acusado Mario Arnés tuvo participación en los delitos de homicidio, porte de arma y lesiones menos graves. El tribunal deja claro que valoró los diversos medios de prueba, incluida la declaración de los testigos reservados para establecer el delito y participación del acusado en cada uno de los hechos por los cuales es condenado. Es por ello que lo alegado por la defensa hoy resulta falaz en la argumentación, que pretende apartar todos los medios de prueba y solo situarse en la declaración de los testigos, dado que el tribunal se hace cargo detalladamente de todos los medios de prueba, y además de la declaración de los testigos, que fueron creíbles, coherentes y concordantes entre sí, y permiten la corroboración del hecho material del juicio. La defensa señala además en una parte que no habría pruebas científicas que demuestren que no hay pruebas científicas que demuestren la presencia de huellas en la camioneta en que transportaron el cuerpo de Viera Cano, pero lo que sí se comprobó por la declaración de los testigos es que él estaba ese día y se subió a la camioneta y ayudó a subir a Viera Cano a la camioneta. Entonces, no debemos olvidar que en este juicio se presentó abundante prueba. Cada uno de estos medios fueron adecuadamente valorados por el tribunal oral, tanto la prueba que sirvió para condenar como la prueba que se desestimó. Toda ella valorada para arribar a la decisión de condena. El tribunal se hace cargo latamente de ello y en los considerando antes señalados. Además de la sola lectura del fallo, se advierte que los jueces del tribunal oral fundan cada una de sus conclusiones respetando lo señalado en el artículo 297 del Código Procesal Penal, que establece una valoración libre, sin contradicir los principios de las lógicas y las máximas experiencias y los conocimientos científicamente afianzados. Ahora, su señoría,
En cuanto a la tenencia del arma, el tribunal se hace cargo en el considerando 17º, donde logra establecer conforme a toda la prueba rendida por el Ministerio Público, la cual ha sido valorada por el tribunal con plena libertad y de acuerdo a lo señalado en el artículo 297 del Código Procesal Penal, en especial con la declaración de los testigos, peritos, entre ellos el policial Escobar, quien relata en la declaración que en la declaración de Hernán Muñoz, él reconoció fotográficamente al imputado Arnés lo sitúa en el sitio del suceso y además señala, él portaba una escopeta larga y pertenece al grupo de los Colinas. Esta, más todos los medios de prueba que fueron anotados en los considerandos antes señalados, deja claro que el tribunal apreció deja claro que el tribunal lo aprecia y le entrega un valor suficiente para arribar a la condena. El tribunal sin contradecir los principios de la lógica y las máximas experiencias y los conocimientos científicamente afianzados, tiene fuerza suficiente toda la prueba que rindió el Ministerio Público para acreditar el hecho ilícito del porte de arma. Por tanto, el arma de carácter convencional, apta para el disparo, establecida en la sentencia, y además, con lo que declaran los testigos en el juicio, logran establecer que el imputado se encontraba en el sitio del suceso y portaba el arma. En relación ahora a la señorita postulante, está excedida en el tiempo. Yo le solicito que vaya terminando la idea y haciendo la petición a la Corte. Ya. Y en relación a la circunstancia agravante, señalado en el considerando 16º, acoge esta agravante, señalado que la víctima estaba en desventaja, que fue acorralada por 4 sujetos que estaban armados, por lo cual el acusado, le provocó a los acusados mayor impunidad y poder acorralar a la víctima y ocasionarle todo el daño y que le provocaron la muerte. Por lo tanto, su señoría, solicito el rechazo del recurso de nulidad toda vez que nos encontramos frente a una decisión plena, motivada, que ha sido correctamente valorada, fundada y con pleno respeto a las reglas de la lógica y la máxima experiencia que señala el artículo 297 del Código Procesal Penal, sin advertir lo que la defensa señala como una torcida aplicación de la sana crítica. Bien, vamos a pasar entonces a las réplicas. ¿La defensa va a hacer uso de la réplica? Sí, su señoría. Bien, tiene la palabra. Sí. Bueno, señalar, sus señorías ilustrísimas, como lo ha señalado la postulante y como lo ha señalado el colega, esta es una pelea entre 2 bandas rivales. Ya, en la banda que integraba a la víctima, 5 personas que llegaron en un vehículo al domicilio donde estaba mi representado junto con otros familiares. Es decir, estaban en igualdad de número. No está establecido en el juicio de dónde aparecieron las armas. Los testigos solamente señalaron que habían escuchado disparos, pero esos disparos no se sabe de dónde provienen. Respecto de la declaración de los testigos reservados, su señoría, insisto en lo que señalé anteriormente, pero hago hincapié, y vuelvo a reiterar, de que el policía que declaró es un testigo de oídas. Él señaló lo que señalaron otros testigos a lo largo de la investigación, pero pruebas en concreto no hay. Acá la imputación del delito de porte de arma se hace en virtud de la declaración de la víctima e integrante de la banda rival que señala que vio a mi representado con una escopeta larga, pero es la única persona que señala que mi representado portaba un arma. Esa sería la única motivación que tuvo el tribunal para condenar por imputar a mi representado el delito de porte de arma. Respecto de las huellas, su señoría ilustrísima, se hizo una pericia al vehículo, pero solamente se encontró la huella de otro imputado que ya está condenado por el homicidio, Felipe.
el dueño de la camioneta. Fue la única huella que se encontró luego de periciar todas las huellas del vehículo. Ahora, los testigos reservados, algunos tenían una visión plena, otros tenían una visión parcial, por lo tanto, ellos tampoco pueden asegurar con 100% de certeza de que efectivamente era mi representado y tampoco lo señalan así. No lo vieron subir a la camioneta. La pelea se produjo en el domicilio Casa 8, Pasaje 8, Villa Esperanza, lugar hasta donde llegó la banda rival a atacar a estas personas. Ahí se produjo la pelea. Luego de ello, se produce un atropello, pero ahí ya mi representado no es posicionado por los testigos. Eso es lo que hay que dejar establecido. Y de luego del atropello, lo van a dejar a un sitio eriazo donde tampoco se posiciona mi representado. Lugar donde fallece la víctima. No estaba mi representado. Eso es lo que se señala esta defensa. El tribunal no logra, de acuerdo a toda duda razonable, conforme a las reglas de la sana crítica, valorar la prueba que se llegó a juicio para establecer de forma fehaciente la responsabilidad que le cabe a mi representado en el delito de homicidio. Eso es lo que señaló siempre esta defensa. Gracias. Bien, tiene la palabra entonces, señor fiscal. Sí, solamente precisar que, de acuerdo a la declaración de los testigos reservados, que está en el fallo, lo reitero, página 63 y siguiente, está pormenorizadamente señalada la valoración de la declaración. La declaración está antes, pero ahí está lo que echaba de menos la defensa. Y en ellas, los testigos reservados sitúan al imputado Arnés, le decían Mario Payo, ese era el apodo, como tal lo llaman, y lo reconocen en juicio, y lo reconocen previamente fotográficamente, ¿cierto? Pero lo sitúan en la golpiza que le dan justamente en la calle, en la vía pública. Lo sitúan también dentro del vehículo. Lo sitúan una vez que se produce el atropello, y después de haberlo golpeado sale corriendo, sale persiguiendo, lo atropellan, se bajan, le vuelven a pegar, también lo sitúan ahí, y lo sitúan subiendo a la víctima al vehículo. Entonces, la dinámica del hecho delictivo, de la golpiza que terminó con la muerte del imputado, tal como se llama el servicio médico legal, está participando el señor Arnés. Y aquí vamos al 15 número 1 del Código Penal, que la Suprema Corte conoce, pero siempre es bueno enfocarse nuevamente en él. Que se reputan o se consideran autores los que toman parte en la ejecución del hecho de manera inmediata y directa. Sí, toman parte en la ejecución del hecho de manera directa. Pero además, por si quedara alguna duda, también son autores los que participan en el hecho, sea impidiendo o procurando impedir que se eviten los resultados. Entonces, cuando uno analiza la conducta que despliega el imputado y que es indicada por los testigos reservados, presenciales, evidentemente que así no concluir conforme a la regla de la lógica máxima de la experiencia, tan a razón en definitiva que este imputado estuvo involucrado en el hecho. Solamente eso es una parte. Bien, finalmente, la postulante. Sí, su señoría. Su señoría, como ha dicho el fiscal acá, se logró situar al imputado en el sitio del suceso en distintas ocasiones. Lo vieron bajar y subir de la camioneta cuando subió a la víctima, su señoría, y bueno, después llevaron a la víctima al sitio eriazo. La declaración de los testigos, el tribunal la valoró y fue suficiente, porque las declaraciones fueron concordantes entre sí, fueron verdaderas, suficientes, claras, precisas. Situaron al imputado, al acusado, en el sitio del suceso, por cuanto se logró acreditar que él participó en el delito de homicidio. Respecto al porte de arma, no debemos olvidar que él, en la parte del juicio, aceptó que había golpeado a la otra víctima, Hernán Muñoz, y Hernán Muñoz declaró que
Hernán Muñoz le declaró a la policía que efectivamente lo había golpeado y que lo había golpeado además con el arma que es la escopeta. Y además en la escopeta, en la culata, se encontró sangre de la víctima Hernán Muñoz. Por lo tanto, queda acreditado que él portaba un arma ese día. Y además por lo señalado por los testigos reservados que declararon en el juicio. Y respecto del agravante, su señoría, no debemos olvidar que el agravante, lo que señala el artículo 12, número 11, que señala que ejecutarlo con auxilio de gente armada o personas que aseguren o proporcionen impunidad. Él portaba un arma ese día, su señoría. Además, no debemos olvidar que la víctima sufrió muchos malos tratos que le ocasionaron la muerte. Además, sufrió disparos en su cuerpo. Y el acusado Arnés portaba un arma ese día, lo cual quedó acreditado y se encuentra en la sentencia señalada. Eso, su señoría. Bien, se les agradece entonces sus intervenciones y con esto se pone término a la audiencia. Que tengan buena tarde. Hasta luego. Hasta luego. Luego.